clase 12 final de matemática de la Universidad de la Facultad de Agronomía correspondiente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sede Azul, cátedra de matemática, de ingeniería agronómica y profesorado en ciencias biológicas. Primera parte. En esta primera parte vamos a continuar con la unidad 4, con la parte de vectores, donde habíamos quedado. Vamos a ver ángulo de dos vectores, vamos a ver su deducción, e inmediatamente vienen una serie de problemas. Estamos en la página 21, párrafo 8.3, ángulo de dos vectores. La prueba se desarrolla en el plano, la extensión del espacio es similar, con una componente más. La fórmula nos dice así, que si tengo dos vectores u y b no nulos, el coseno del ángulo formado entre u y b me dice que es igual a u sub 1 por b sub 1 más u sub 2 por b sub 2 sobre el módulo de u por el módulo de b. A ver, esto de u sub 1, u sub 2 significa que los vectores vienen dados en componentes. A ver, esto significa que el vector u del plano viene dado por u sub 1, u sub 1, segunda componente escalar, u sub 2, y b es igual a b sub 1, b sub 2. Entonces, la fórmula que acabamos de ver es, nos dice que si u y b son no nulos, el coseno del ángulo entre u y b es la primer componente. Vamos a traer esto aquí para que se vea claramente. Es la primer componente, es decir, el coseno del ángulo entre u y b es la primer componente de u por la primer componente de b, escalar, más la segunda componente escalar de u por la segunda componente escalar de b, sobre el módulo de u por el módulo de b. Esa es la fórmula correspondiente al coseno del ángulo de dos vectores. Bueno, la prueba de esto la vemos en la página siguiente, en el plano, por supuesto. En la siguiente figura se puede ver que el ángulo formado entre u y b se puede pensar como alfa 1 menos alfa 2, se ve claramente, o también se puede pensar como beta 1 más beta 2. Se puede observar que alfa 1 es el ángulo que el vector u forma con el eje X, o sea, con el versor Y. Y alfa 2 es el ángulo que el vector b forma con el eje X, o sea, el versor Y. Beta 1 es el ángulo que el vector u forma con el eje Y, o sea, con el versor J. Y beta 2 es el ángulo que el vector b forma con el eje Y, o sea, con el versor J. Nosotros nos proponemos encontrar el coseno del ángulo formado entre u y b, que es lo mismo que el coseno de alfa 1 menos alfa 2, que es esa diferencia nos da esto, la diferencia de este ángulo menos este ángulo. Nosotros sabemos por la unidad 1 que el coseno de la diferencia de dos vectores es el coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo.
Pero, ¿a qué es igual el coseno de alfa 1? El coseno de alfa 1 no es otra cosa que el coseno director, el primer coseno director de U. A ver, la primer componente escalar de U, U sub 1, es el módulo de U por el coseno del ángulo que el vector U forma con el eje X, o sea, con el versor Y. O sea que el coseno de alfa 1 es U sub 1 sobre el módulo de U. El coseno de alfa 2 es el coseno director, el segundo coseno director, el primer coseno director del vector B. ¿Por qué? Porque la primer componente escalar de B, B sub 1, es el módulo de B por el coseno de alfa 2. Entonces, el coseno de alfa 2 es B sub 1 sobre el módulo de B. O sea, coseno de alfa 1 y coseno de beta 1 son los cosenos directores del vector U. Y coseno de alfa 2 y coseno de beta 2 son los cosenos directores del vector B. El seno de alfa 1 es el coseno del complementario, o sea, el coseno de alfa 1 menos pi sobre 2. Pero el coseno de alfa 1, si alfa 1 yo le saco pi sobre 2, ¿quién me queda? Si yo a todo este le saco 90 grados, me queda beta 1, que es el segundo coseno director de U, que es U sub 2 sobre el módulo de U. Por otro lado, el seno de alfa 2 es el coseno del complementario, pero el coseno de pi sobre 2 menos alfa 2 es el coseno de beta 2. Es decir, el coseno de 90 menos alfa 2, ¿quién me queda? Es beta 2, me queda este. Si yo a 90 le saco este, me queda beta 2. Y el coseno de beta 2 es el segundo coseno director de B, o sea, de la segunda componente escalar, que es B sub 2 sobre el módulo de B. Si yo todos estos valores los reemplazo en esta fórmula, nos queda la fórmula deseada, que es el coseno del ángulo formado entre U y B. Ese ángulo entre U y B, recordemos por lo que ya habíamos desarrollado en la clase anterior, es un ángulo que oscila entre 0 y pi. De manera que ese ángulo entre U y B me puede dar positivo, en ese caso U y B va a estar entre 0 y 90, o me puede dar negativo, quiere decir que va a estar entre 90 y 180. El coseno del ángulo entre U y B lo vamos a escribir así. Es un valor bueno, no es el símbolo apropiado, pero bueno, sería un angulito arriba. Esto oscila, esto me va a dar un número, ¿cierto? Este número es producto de ser el ángulo entre U y B, un valor que oscila entre 0 y pi. Si ese número es positivo, evidentemente ese ángulo entre U y B está entre 0 y 90. ¿Por qué? Y porque el coseno
únicamente es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Acá no tiene sentido hablar de cuarto, sino de primero y segundo, porque oscila entre 0 y pi. Ahora, si el número es negativo, ese ángulo va a estar entre pi sobre 2 y pi. Y va a haber que hacer una reducción al segundo cuadrante. ¿Esto por qué? Por una razón muy simple, porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Bueno, lo que nos dice el material didáctico a continuación es que lo que debemos hacer es realizar los ejercicios 19 a 22 del TP5. Vamos al trabajo práctico 5 y miramos. Me dice 19. Ejercicio 19. Calcular el ángulo formado por los vectores u, menos 1, 2, 0, sus componentes escalares, y b, 5, menos 2, menos 2. TP5, ejercicio, dijimos, 19. Me dice que calcule el ángulo formado por el vector u de componentes escalares igual a menos 1, 2, 0 y b 5 menos 2 menos 2. Entonces, planteamos el coseno del ángulo formado entre u y b. Está planteado para el espacio, pero es muy sencillo, es la misma idea. Primer componente de u por primer componente de b. O sea, menos 1 por 5 más 2 por menos 2 más 0 por menos 2 sobre el módulo de u, que es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Me queda menos 5, menos 4, menos 9 sobre la raíz cuadrada de 5, 4 más 1 por la raíz cuadrada de 25 más 4, 29 más 4, 33. Este valor me da negativo. Esto significa que deberé hacer la reducción al primer cuadrante. ¿Por qué?
Porque este ángulo formado entre U y B va a ser 180 grados, lo ponemos 180 grados menos el arco coseno ¿de quién? Del valor absoluto, porque si no nos daría un valor mayor a 180, que no tiene sentido, por eso hacemos la reducción. Y esto nos termina dando el valor que nos plantea en la respuesta, que es un ángulo de 134 grados, 28 minutos, 44,7 segundos. Es simplemente aplicar una formulita. Hay que tener en cuenta que al reducir al primer cuadrante se opera como se aprendió en la unidad 1. Finalizamos el ejercicio 19. El material didáctico de la unidad 4 me decía que hiciera del 19 al 22. A ver, vamos a ver qué nos dice el 22. El 20. El problema 20. El problema 20 me dice que un vector B es perpendicular al eje Z. Además, los ángulos que forma con el eje X, o sea, con el versor Y es 30 grados y con el versor J es 120. Hallar sus componentes escalares si su módulo es 4. Bueno, volvemos de nuevo. Un vector B es perpendicular al eje Z. Entonces vamos, TP5, ejercicio 20. Entonces decía el ejercicio, dice, el vector B es perpendicular al eje Z. Bueno, eso lo hemos visto en la clase anterior. ¿Qué significa que sea perpendicular al eje Z? Que la componente en Z es 0. Primer dato fundamental ya. De ese vector conocemos cosas, pero no conocemos, en realidad no lo conocemos. Yo siempre digo, son ejercicios de vectores fantasmas. Es decir, vamos a ponerle valores. A ver, lo vamos a expresar en forma de componentes escalares, que es más cómodo. X y 0. Ya es un gran dato. Sabemos que es X y 0. Bien. ¿Qué otra cosa nos dice? Que el ángulo que el vector B forma con el eje con el versor Y, o sea, con el eje X, es 30 grados, ¿no? Y con J es 120 grados. Y me dice también, bueno, me dice que halle sus componentes escalares si su módulo es 4. O sea que el otro dato que me dan es que el módulo de B es 4. Entonces, ¿qué sé yo de un vector? Que ¿cómo son sus componentes escalares? Cada componente escalar de un vector es su módulo por su correspondiente coseno director. En este caso, la primer componente X va a ser el módulo de B por el coseno del ángulo formado entre B e Y.
Y la segunda componente, el módulo de b por el segundo coseno director, es decir, el coseno formado entre b y j. Entonces, esto es igual a 4 por el coseno de 30 grados. Y esto es igual a 4 por el coseno de 120 grados. Bueno, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. De manera que esto es 2 raíz de 3, la primer componente escalar. Y el coseno de 120, ustedes lo pueden obtener, es menos 1/2. O sea, menos 2. Por lo tanto, el vector buscado, ¿qué componentes escalares tiene? Porque la respuesta es que me están pidiendo las componentes escalares. Tengo que escribir la respuesta. Entonces, ¿a qué es igual el vector b? ¿Cuáles son sus componentes escalares? Son 2 raíz de 3 menos 2, 0. Esa es la respuesta buscada. 2 raíz de 3 menos 2 y 0. Vamos ahora al problema número... Bueno, estos dos problemas se podrían dejar planteados para ustedes porque son muy sencillos. Porque el problema 21 me dice que me dan un vector, 2 menos 1, 3, es más de lo mismo. Obtener sus cosenos directores y verificar la propiedad. Es decir, es como que recapitula lo anterior. Ya lo hemos visto. Cada componente de un vector es igual a su módulo por el coseno director. O sea que el módulo del vector lo podemos obtener porque conocemos las componentes escalares del mismo. Sabemos cada componente escalar. Tenemos que despejar el coseno director. Y después que lo obtenemos, verificamos que la suma de los cuadrados son iguales a la unidad. El problema 22 también recapitula sobre lo mismo. Me da un vector A, cuyo módulo es 2, y me da los ángulos que el vector forma con los ejes coordenados. Con el eje X, pi sobre 4, con el eje Y, pi sobre 3, y con el eje Z, 2pi sobre 3. Me pide las proyecciones del vector A sobre los ejes coordenados. La trampa está en el enunciado. ¿Qué quiere decir cuando me dice calcular las proyecciones del vector A sobre los ejes coordenados? Las componentes escalares del vector. ¿Qué son? La primer componente de A va a ser el módulo de A por el primer coseno director. La segunda, el módulo de A por el segundo coseno director. Y la tercer componente va a ser el módulo de A por el tercer coseno director. Bueno, finalizada esta primera parte, en la segunda vamos a ver producto escalar de vectores. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo. Bueno, vamos a la clase número 12 final, segunda parte de Matemática Unicen, Agronomía y Profesorado. Ya estamos en el párrafo 9 de la unidad 4, que aún corresponde a vectores. Vamos a la definición. Dado dos vectores U y B, ya acá no hay exigencia de que sean nulos o no, ahora van a ver cómo dice la definición.
se llama producto escalar o interno de ambos. También se llama producto escalar o interno. O producto punto, como dice el título, producto escalar, interno o punto, y se le indica U, puntito, un puntito importante para diferenciarlo del puntito de producto, del producto clásico de reales, o mejor dicho, producto es el resultado de la multiplicación, ¿no?, de reales, U puntito B al número real, porque, a ver, vamos a hacer una recapitulación ligera y rápida. O sea, la suma de vectores me da un vector. El producto de un vector por un escalar me da un vector. El producto escalar interno o interno me da un escalar. ¿Y cómo se lo define? Si U o V son el vector nulo, el producto escalar es 0. Si los dos vectores son no nulos al mismo tiempo, es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo formado entre U y V. Repito, el producto escalar o interno de vectores es 0 si uno de los dos vectores es el vector nulo, mientras que si los dos vectores son no nulos al mismo tiempo, es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo formado entre U y V. Esto es válido tanto en el plano como en el espacio. ¿Qué significa geométricamente? Bueno, si U y V son simultáneamente no nulos, recordemos que el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo formado por U y V. Según como yo agrupe, si agrupo así o agrupo así, si agrupo así, esto, que es el módulo de V por el coseno del ángulo formado por U y V, es la proyección del vector V sobre U. Si agrupo así, es la proyección del vector U sobre el vector V. Entonces, el producto escalar de dos vectores es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre aquel. El producto escalar de dos vectores es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre aquel, que es lo que se refleja acá. Este producto escalar, como lo presentamos recién, es un producto escalar, la definición, donde necesito conocer el módulo de U, el módulo de V y el ángulo que los dos vectores forman. Pero si los vectores los tengo en componentes, se presenta la siguiente propiedad. La defino para el plano, la planteo para el plano y se puede extender perfectamente al espacio. Si U y V son dos vectores no nulos, el producto escalar es el producto de la primer componente escalar de U por la primera componente escalar de V, más la segunda componente escalar de U por la segunda componente escalar de V. La prueba es muy simple. Si los dos vectores son no nulos, por definición de producto escalar, esto es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo formado entre U y V. Esto lo aprendimos en el video anterior. Es U sub 1 por V sub 1 más U sub 2 por V sub 2 sobre el módulo de U por el módulo de V. Se cancelan. Ahí me queda lo que buscaba. De esta manera, la fórmula que aprendimos antes sobre el coseno del ángulo de dos vectores se puede pensar de este modo. Si U y V son no nulos, el coseno del ángulo de dos vectores se puede pensar como el producto escalar, recuerdan, de los dos vectores sobre el módulo de U por el módulo de V, con lo cual se facilita, se agilita la fórmula anterior. ¿Cuáles son las propiedades del producto escalar? Propiedades que vamos a aceptar sin ningún inconveniente, o sea, sin probar. Es conmutativo, el producto escalar es conmutativo. U escalar B es igual a B escalar U. Satisface la asociatividad mixta, es decir, si yo hago alfa escalar por U escalar B, puedo agrupar alfa a cualquiera de los dos vectores. Este producto es distributivo respecto a la suma o diferencia de vectores.
el producto de un vector escalar por sí mismo es siempre mayor o igual que 0. Va a ser 0 si solo si el vector es nulo. Satisface la propiedad no cancelativa, es decir, es no cancelativa. Es decir, si yo tengo que A escalar B igual a A escalar C, eso no implica que B sea igual a C. Si A es el vector nulo o B es el vector nulo, entonces A escalar B es 0. Y si A escalar B es 0, no implica que necesariamente uno de los dos vectores sea el vector nulo. Tanto esta propiedad como esta propiedad, estas sí las probamos con un contraejemplo. Y finalmente la propiedad de caracterización geométrica que dice que si dos vectores son no nulos, los dos vectores son perpendiculares si y solo si el producto escalar entre ambos es 0. Y la última me dice que la proyección de un vector sobre otro, ¿recuerdan aquello que lo vimos en el video anterior? Perdón, no en el video anterior, sino en la clase anterior. La proyección de un vector sobre otro es el producto escalar del primer vector por el versor asociado al segundo. Dijimos que íbamos a aceptar no todas las propiedades, en realidad dice propuestas para el estudiante, a excepción de 5, 6, 7 y 8 que se detallan a continuación. Es decir, a ver, cuando yo dije al principio no soy contradictorio, las primeras las podemos aceptar, son muy evidentes, no hace falta, pero acá nos vamos a detener. A ver, contraejemplo correspondiente a la propiedad 5, que es no cancelativa. Para ello yo propuse este contraejemplo, que me dice lo siguiente. Yo tengo que ver que A, vamos a escribirlo en forma de vector, A escalar B igual a, dijimos, A escalar C no implica que B sea igual a C. Bueno, contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Lo contrario, un ejemplo. Un ejemplo me permite a mí ver que un caso particular satisface determinada propiedad, es decir, la hace verdadera. Un contraejemplo permite ver que para ese caso particular la propiedad es falsa. Entonces el contraejemplo propuesto viene en forma de componentes. A está planteado como 2, 1. B como 1, 2. Dijimos B como 1, 2. 1, 2 y C como 2, 0. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer A escalar B, por un lado, igual a 2 por 1 más 1 por 2. Es 4. Y ahora vamos a hacer A escalar C.
es igual a 2 por 2 más 1 por 0. Es 4. Se ve que A escalar B es igual a A escalar C y B no es C. Esto no es distinto a C. Con esto probamos que la propiedad, en efecto, ese no implica, significa que el implica, si dejáramos el implica solo, es falso. La propiedad 6 dice que si A escalar B es 0, no implica que A es 0 o B es 0, es decir, que la implicación es falsa. Contraejemplo es, vamos a plantear la propiedad, vamos a hacerlo. La propiedad dice así, dice que si A escalar B es 0, no implica que A sea nulo o B sea nulo. Entonces escribimos A igual al nulo o B igual al nulo. Para el contraejemplo que se plantea es el siguiente. Es A2, 1 y B menos 1, 2. Son parecidos a los anteriores. Entonces vamos a hacer A escalar B, 2 por menos 1, más 1 por 2. Nos da 0. Sin embargo, ni A es el vector nulo, ni B es el vector nulo. Con este contraejemplo probamos que la propiedad, o sea, si lo escribiéramos en implica, es falso. Bien. O sea que, no, estas sí son interesantes porque inclusive se puede pedir en el examen con un contraejemplo. O sea, proponer otro y mostrar que con ese contraejemplo es en efecto falso. Vamos a el 7, que es muy sencillo, pero es interesante, que dice que si dos vectores son no nulos, atentos, los vectores van a ser perpendiculares si y solo si el producto escalar de ambos es 0. Entonces, si el producto escalar de los dos vectores es 0, planteo la definición de producto escalar para el caso en que los dos vectores son no nulos, que es el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo formado entre U y B. Como U y B son no nulos por la hipótesis, sus módulos son distintos de 0. Entonces, para que este producto sea 0, ¿a quién le cabe el destino de que sea 0? Al coseno. Entonces, como este es distinto de 0 y este es distinto de 0, esto va a ser 0 cuando el coseno sea 0. Y como el ángulo entre dos vectores oscila entre 0 y pi, la única posibilidad que el coseno del ángulo entre U y B sea 0 es que el ángulo entre U y B sea pi sobre 2, o sea 90 grados. Y cuando eso ocurre, U es perpendicular a B. Es interesante que visualicen esto último, el hecho de que si dos vectores son perpendiculares, inexorablemente su ángulo es de pi sobre 2. Finalmente está la propiedad 8. La propiedad 8 me dice que la proyección de un vector sobre otro es el producto escalar del primero por el versor asociado al segundo. Muy simple de ver. ¿Se acuerdan que la propiedad de la proyección es el módulo del primero por el coseno del ángulo formado entre el primero y el segundo vector?
Pero el coseno del ángulo formado entre dos vectores es el producto escalar Bueno, estábamos viendo que queríamos probar que la proyección de un vector sobre otro es el producto escalar del primero, escalar el versor asociado al segundo. Bueno, el concepto de proyección es el módulo del primer vector por el coseno del ángulo formado entre los dos vectores. Pero el coseno del ángulo formado entre los dos vectores es el producto escalar del primer vector por el segundo, sobre el módulo del primero por el módulo del segundo. Estos se cancelan porque se cancelan. Luego asocio B sobre el módulo de B, lo cual puedo hacerlo porque este es un escalar. Esto es un escalar. Me voy a detener un momento acá. Esto es un escalar. Entonces, si es un escalar, si yo tengo A escalar B todo esto dividido el módulo de B, yo puedo asociar a conveniencia por el tema de la asociatividad mixta. Porque esto yo lo podría pensar perfectamente como la recíproca del módulo de B, porque recordemos que ese módulo de B es un escalar. Y multiplicarlo escalarmente, o sea, el producto de un escalar por un vector, así. Luego, en virtud de, recuerdan la propiedad de asociatividad mixta, esto lo podría poner entre paréntesis, yo podría hacer esto. Yo podría pensar a esto como 1 sobre el módulo de B por A y eso en producto escalar con el vector B. Pero también, en virtud de esa misma propiedad, podría pensar a esto como el producto escalar de A por 1 sobre B en módulo por B. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es esto que tenemos acá? Esto que tenemos acá no es otra cosa que el versor asociado a B. Y ahí queda aprobada la propiedad. O sea, yo puedo asociar como quiero. Lo que pasa es que esto es conveniente y a esto me lleva lo que yo busco. Observación importante. Si J y K constituyen una base ortonormal, vale lo siguiente. El producto escalar de cada versor por sí mismo es igual a 1. Mientras que el producto escalar de cada versor por el que sigue, es decir, I escalar J, J escalar K, K escalar I, vale 0. ¿Por qué? Porque esos versores entre sí son perpendiculares. ¿Por qué estos valen 1? Porque aquí es igual el producto escalar al módulo del primer vector por el del segundo por el coseno. Y si estoy hablando de un versor, el producto escalar de un versor con sí mismo, dos versores entre sí, el ángulo que forman es de 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Mientras que los módulos de un versor siempre van a ser igual a la unidad. Te invito a que lo reflexiones. Me sugieren ahora realizar los ejercicios 23 a 27 del TP5. Vamos a verlos.
23. 23 tenemos dos ítems, ¿no? A y B. Claro, porque la idea de este ejercicio es que se vea bien la diferenciación entre hacer el producto escalar de vectores en componentes o conociendo otros datos. Me dan dos vectores del espacio y me piden el producto escalar entre ambos. Una cosa muy simple. Vamos. TP5. Eliminamos todo lo que tenemos. (23) A. U. 2, 3 menos 1. B. 4, 2 menos 1. Hacemos U escalar B. Dos por 4. Más 3 por 2. Más menos 1 por menos 1. Ocho más 6 más 1. 15. Perfectamente, ahí lo que hicimos es un producto escalar en componentes. Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Vamos al ítem B. ¿Qué nos dice el ítem B? Perdón, nos fuimos al... acá. Siendo el módulo de U 3, el módulo de B 4 y el ángulo formado entre U y B pi sobre 4. Bien. A ver. Módulo de U, dijimos 3. Módulo de U 3. Módulo de B 4. Y el ángulo formado entre U y B pi sobre 4. Entonces, queremos hacer el producto escalar. Por la definición, como ninguno de los dos vectores son no nulos, no conocemos sus componentes. ¿Qué hacemos en este caso? Es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector
por el coseno del ángulo formado por los dos vectores. Esto es, ¿a qué es igual? A 3 por 4 por el coseno del ángulo formado por pi sobre 4. O sea, nos queda 12 por raíz de 2 sobre 2. Simplificando el 12 con el 2, nos queda 6 por raíz de 2. Finalmente, el ítem C, lo voy a dejar propuesto para ustedes, me pide que obtenga el ángulo formado entre los dos vectores del ítem A, que es simplemente aplicar el producto escalar sobre el módulo de U por el módulo de B. Van a ver que es positivo y el arco, o sea, de ahí sacan el arco coseno y utilizan la calculadora. Bueno, vamos al número 24. Me dice que halle si existe el valor de alfa real, de modo que los vectores U y B sean perpendiculares. Bueno, estos vectores, para trabajar cómodamente, lo que podríamos hacer para trabajar cómodamente con esos vectores es trabajarlo en componentes escalares. ¿No les parece? Es decir, U es 2 alfa 3. Lo escribimos. Escribimos TP5. Ejercicio, dijimos, ¿qué ejercicio era? El 24. Podemos escribir al vector U ¿de qué manera? Dos alfa 3, dijimos. Lo escribimos cómodamente en componentes escalares. 2 alfa 3. Y el vector B, ¿cómo lo escribimos? Como alfa menos alfa 1. Alfa menos alfa 1. Me dice que halle si existe el valor de alfa real, de modo que estos vectores sean perpendiculares. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Lo aprendimos hace un momento a través de las propiedades del producto escalar. Es la caracterización geométrica. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Dijimos. Cuando su producto escalar, ¿cómo es? 0. Entonces, lo planteamos. 2 por alfa menos alfa por, o sea, más alfa por menos alfa sería menos alfa al cuadrado. Más 3 por alfa, o sea, más 3. ¿Qué nos queda planteado ahí? Una ecuación cuadrática, que la resolvemos con la resolvente de segundo grado, también denominada fórmula de Bhaskara.
que no me voy a poner a hacérselo porque esto es elemental, lo vieron en el ciclo medio y lo revisaron en el curso de introducción. Entonces, esto va a tener sentido cuando alfa es igual a -1 o alfa sea igual a 3. Con esto queda cerrado el ejercicio 24. El ejercicio 26 les va a quedar propuesto porque es realmente muy elemental. El 27. Vamos a hacer el 26 primero. El 27 sí les queda propuesto, es muy elemental. Podríamos hacer el 26, pero tampoco es muy complicado. Yo diría que lo pueden hacer ustedes porque lo que me dice es que tengo un vector W que pertenece al plano y que forma con los ejes coordenados ángulos respectivamente de 150 grados con I y 120 con J. Obtener sus componentes escalares si su módulo es 6. ¿A qué son iguales las componentes escalares de un vector? Al producto del módulo por el correspondiente coseno director del ángulo que forma con cada eje. Los ángulos los conocemos, el módulo lo conocemos, elemental. El 25 es un poco aplicar propiedades. En algunos casos, por ejemplo, en el E, en el F, en el G. Porque me da dos vectores U y B que forman un ángulo de pi sobre 4 y su módulo es raíz de 2, el módulo de U y el de B 1/3. Me pide, por ejemplo, que haga el F. 3U menos B escalar U más 2B. Eso lo podemos hacer. Los demás, el E, F y G son similares. Vamos a hacer el F. Me dice que en el F tengo 3U menos B es el F. Ejercicio, ¿está bien? ¿Es el 25? Sí. 3U menos B escalar U más 2B. Entonces hacemos 3U escalar U, vamos distribuyendo. Más 3U escalar 2B menos B escalar U dijimos 3U escalar U más 3U escalar 2B menos B escalar U menos B escalar 2B.
Bueno, próximo paso. Bueno, U escalar U, el producto escalar de un vector por sí mismo, ¿qué es? El módulo ¿a qué es igual el producto escalar de un vector por sí mismo? Es igual al módulo al cuadrado. ¿Por qué? Supongamos que estuviera en el plano. Supongamos que U es U sub 1, U sub 2. U sub 1, U sub 2, escalar U sub 1, U sub 2. Esto es igual a U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. Pero eso no es otra cosa que la raíz cuadrada. Se puede pensar esto como la raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado. Y esta expresión al cuadrado no es otra cosa que el módulo del vector U elevado al cuadrado. Una, de hecho, importantísima propiedad. Esta propiedad estaba planteada en la propiedad 4, que decía que U escalar U, o sea, el producto de un vector por sí mismo, es positivo, pero en realidad faltó aclarar esta cuestión que es importantísima, porque fíjense cómo la aplicamos acá. Es decir, esto por la asociatividad mixta nos queda el 3, y esto nos queda el módulo de U al cuadrado. Fíjense, esto es 3U escalar 2B. Por la asociatividad mixta me queda 6 por U escalar B. Que lo puedo poner aislado en virtud de esa propiedad. Por otro lado tengo B escalar U. Y por otro lado tengo menos este 2 que sale afuera y B escalar B, que es el módulo de B al cuadrado. ¿Qué ocurre con esta expresión? Estas van a quedar idénticas, pero esta se trata de la misma. ¿Por qué? Porque el producto escalar es conmutativo. ¿Cómo nos queda finalmente esta expresión? 6 menos 1, 5. ¿Qué sabíamos por dato nosotros? Que el módulo de U vale
raíz de 2 y el de B un tercio. Y el ángulo formado entre ambos vectores es pi sobre 4. Entonces, esto es raíz de 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el módulo de U por dato es raíz de 2. Acá aplico la propiedad, es 5 por el módulo de U, por la definición de producto escalar, por el módulo de B por el coseno del ángulo formado entre U y B menos 2 por un tercio al cuadrado, porque el módulo de B por dato es un tercio. Nos queda 3 por 2 más 5 por raíz de 2, que es el módulo de U, un tercio, que es el módulo de B, por el coseno de 45 grados menos 2 por un noveno. Bueno, esto es raíz de 2 sobre 2. Estas cuentitas las terminan ustedes. Finalmente, esto me da el F 67 novenos. Lo importante, lo trascendente de esto es saber aplicar las propiedades, que tienen mucha trascendencia. Las distributivas, tener en cuenta todas esas propiedades es importantísimo. Bueno, con esto finalizamos la segunda parte. En la próxima parte ya abordamos la segunda parte del capítulo, el álgebra matricial, de la cual algo se vio en la unidad de sistemas de ecuaciones. ¿Recuerdan? La unidad 2.